Soy el pastor Juan José Gil. Tomando conciencia de que estamos en una guerra verdadera, una guerra espiritual pero auténtica, tan dura o cruel como puede ser una guerra de tipo físico, solo que no vemos inmediatamente las consecuencias, pero todos los que estamos en Cristo estamos en una guerra. Y cuando estamos en una guerra tenemos que entender este principio: procura evitar el pelear solo. Sabes, a veces no ha quedado más remedio que tomar la iniciativa y enfrentarse al enemigo en soledad, quizá porque todos los tuyos han caído o quizá porque ha habido una desbandada. Sea como sea, lo que Dios busca es que trabajemos como un ejército, en equipo, apoyándonos unos a otros de forma mutua y generosa. Por eso, cuando nos enfrentamos a grandes adversidades dentro de esta guerra, como puede ser pues una pandemia, una crisis de tipo de escasez, de hambruna, cuando nos enfrentamos a quizá una guerra o la amenaza de una guerra, o es posible que nos estemos enfrentando a niveles tremendos, inusitados de control. Sabes, en cada una de estas cosas, de estos fenómenos, de estas amenazas, tenemos que procurar no pelear esta guerra solos. Yo creo que tenemos la necesidad de estar juntos, de formar equipos, de crear equipos, de entender que es mejor dos que uno y que ese cordón de tres nudos es mucho más difícil de romper. En otras palabras, cuando hay unidad, entonces estamos mejor equipados, mejor preparados para avanzar. Lo dice la Escritura, que aunque uno haga huir a mil, en el sentido de que en un momento de crisis, en un momento de dificultad, como mencionaba al principio, si te ves en la necesidad de mantenerte firme y enfrentarte a tus enemigos en soledad, hazlo, con la confianza de que al final lo que vence es el valor, lo que vence es la determinación, es la confianza en Dios. Ahí tenemos el caso de David con Goliat. Y por supuesto hay muchos más. Todos los valientes de David, como se menciona en el libro de Samuel, de las crónicas, de los reyes, fueron hombres que de vez en cuando aparecen como grandes héroes por tener que haberse enfrentado a muchos enemigos en soledad. Lo mismo le pasaba a Sansón. Y podemos pensar en muchos casos, quizá en tu propia vida, en donde te hayas tenido que enfrentar a esos enemigos y quizá te hayas visto en soledad. Pero no es lo mejor ni lo más indicado. Últimamente nos hemos tenido que, sí, muchas veces que enfrentar a una masa que parece ser que parece que no ve, que parece ser que está totalmente cegada a lo que los demás, los que estamos despiertos, vemos como una amenaza. Y cuando vamos a despertarles nos encontramos con pues con una guerra, porque nos toman como enemigos, nos toman como que, bueno, que estamos tratando de buscar en ellos algo que no es real, o que no pueden hacer, o que no sabrían cómo hacerlo. Y muchas veces el deseo de despertar a tu familia, de despertar a tus amigos, de despertar a ese colectivo en donde tú te desenvuelves, puede ser una iglesia, puede ser una asociación, puede ser un vecindario, muchas cosas. Y entonces te ves como acosado, acorralado. No se te acepta. Incluso te pueden hacer bullying. Y sí, pasas por esa situación quizá en soledad,
porque no tienes más remedio. Y sí es momento de estar firme, de mantener la verdad, pero también de ser sabios y no insistir en algo que realmente no va a producir nada, no va a llevar fruto, y es mejor continuar el camino y seguir adelante. Jesús mandó a los discípulos a ir de dos en dos, y es porque si hay dos, ya podemos hablar de unidad. No pelees esta guerra tú solo o tú sola. Mira, ya sabéis, cuando vino la pandemia, o como le quieras llamar, mucha gente se encontró en soledad, especialmente en lugares como España, que hay muchos pueblos, ciudades donde abunda la soledad. Hay mucha gente que ya ha perdido el sentido de familia o la familia ha perdido ese sentido y mucha gente mayor se ha visto completamente sola. Por supuesto, el enemigo se aprovecha de ello y va a atacar a estas personas que quedan en soledad. Procura, por tanto, no quedarte solo. Es más, si conoces a alguien que va a estar en esa situación, procura ayudarle para que no lo sufra en soledad. Mira, repito, cuando hemos pasado esta pandemia, mucha gente se ha visto en soledad frente a sus amigos, a su familia, frente también a aquellos que consideraban que eran sus hermanos, gente quizá de la misma fe o de la misma tendencia o del mismo sentir hasta ese momento, pero después tú estabas viendo lo que ocurría mientras muchos otros no. Y entonces te has visto en soledad. Esto ha pasado mucho. Finalmente tuvimos que abrir no solo nuestro corazón, sino también oportunidades. Y es por eso que comenzamos lo que hoy es pues una congregación virtual, una comunidad virtual. Que por cierto, te invito, si estás en esa situación de soledad, te invito a que nos escribas a nuestro correo y salgas de esa soledad. No te conformes con vivir toda esta experiencia solo. Quizás estés súper despierto, dándote cuenta de lo que ocurre, de hacia dónde vamos, qué es lo que viene, y la necesidad de estar a salvo, la necesidad de proveerte, la necesidad de buscar refugio y prepararte para lo peor que pudieras pensar que ocurra. Procura no estar solo. Procura buscar a alguien más que te acompañe, que pueda hacer equipo contigo, que puedas tener unidad. Entonces, para eso estamos. Yo te quiero ofrecer que si te encuentras en esa situación, por favor, dínoslo, coméntanoslo. Procuraremos ponerte en contacto con otros como tú, que puedan formar parte de ese equipo, que tú puedas formar parte del equipo que ellos ya tengan. De una forma u otra, no te enfrentes en soledad al enemigo si puedes evitarlo. Mira, el hecho de que Dios está con nosotros a veces nos puede hacer tremendamente valientes y está muy bien. Y si tenemos la fe de David o la fe de Abraham u otros, vamos a entender que aunque estemos en esas circunstancias de soledad, Dios estará con nosotros y podemos salir adelante. Pero también es un lugar de debilidad. Quiero decir que también el enemigo verá que estás solo y querrá aprovecharlo, querrá atacarte, querrá quitarte de en medio, querrá hacerte mal, querrá hacerte daño. Si te aíslas demasiado, también te expones. Entonces procura no aislarte. Otra cosa es que no tengas otro remedio, tengas que verte en esa situación y entonces no puedas echar mano de nadie que te ayude, que forme equipo contigo, que te aliente o que te levante si te has caído. Estamos en una guerra, repito, y no es fácil. Estamos
seguramente frente a las mayores amenazas a nuestra integridad, a nuestra salud, a nuestras fuerzas, a nuestro futuro en este mundo. Las cosas no pintan bien, la oscuridad sigue creciendo, progresando, aumentando. Y es momento de plantearse qué vamos a hacer. Si ves que te vas a quedar solo, ora y procura estar receptivo, abierto, para que Dios te pueda traer aquella o aquellas personas que estén dispuestas a formar ese equipo que tú necesitas y que tú puedas también aportarles a ellos lo que ellos puedan necesitar. Como cristianos estamos llamados a formar parte de un cuerpo, lo llamamos el cuerpo de Cristo, que no es otra cosa que los cristianos trabajando juntos, trabajando en coordinación. Recuerda aquella frase de Julio César, de sin duda inspiración satánica, que decía: divide y vencerás. Y es una estrategia realmente diabólica. Satanás va a tratar de que te aísles, te sientas totalmente deprimido, en soledad, sin deseo ni ganas de estar con nadie y totalmente inclinado a dejarte, a descuidarte, a dejarte morir incluso, totalmente enajenado, totalmente derrotado. No lo permitas, no le des ese placer al enemigo. Antes bien, busca un compañero de batalla, una compañera de batalla, unos compañeros de lucha. Busca el formar parte de ese equipo. Mira, si estás dispuesto a pelear con valor, con valentía, reúnete con un equipo de valientes. Sí, 2 hacen huir a 10.000, nos dice la Escritura. 1 a 1.000, pero 2 a 10.000. En otras palabras, cuando te unes a otros se multiplica el potencial. No te conformes con menos. Es una bendición contar con otros. Es una bendición tener a ese equipo, a esa pareja, a ese grupo, a ese colectivo. Los tiempos son difíciles y vamos a enfrentarlos y no va a ser nada fácil. Por tanto, hagamos todo lo posible por tener un equipo con humildad, con sencillez, sin dobleces, sin doble intención, sin egoísmo, sin egocentrismo, pensando en los demás, confiando en Dios, siendo capaz o capaces de coordinaros de manera que fluya, que haya verdadera unidad. Dios lo va a recompensar, porque la lucha no será en vano. Recuérdalo, Dios desea ayudarte, pero a Él le encanta la unidad, el equipo. Acuérdate de esto, Dios mismo es un equipo y nos llama, por favor, léete Juan 17, nos llama a formar parte de su equipo. Y aquí estamos, dispuestos a avanzar, dispuestos a luchar, dispuestos también a acogerte, dispuestos a apoyarte, dispuestos a hacer lo que sea con tal de que no te quedes solo. Si ya tienes equipo, perfecto, adelante. Pero si no lo tienes, si te sientes en soledad como tantos que me han escrito, me han dicho, incluso sintiéndose profundamente solos en su propia casa, en su propia familia, no te aísles, no te quedes ahí. Si podemos, te ayudaremos. Si podemos ponerte en contacto con otros, lo haremos. Si podemos ofrecerte algo mejor, también lo haremos.
Sea como sea, mantén tu corazón dispuesto en humildad y en deseos de seguir creciendo con otros. Es mucho mejor, más eficaz y tiene mayor recompensa. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.